se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y en el 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! La ola, se viene la ola. La ola. ¿Qué es eso, boludo? Tremendo. Se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar. Y en el 4 no se inunda más, no se inunda más. Lo que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y en el 4 no se inunda más, no se inunda. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV en un día muy complicado, imagino para los que recién llegan a su casa, para los que tienen que salir, para los que estuvieron todo el día en la calle. La verdad que la lluvia ha sido muy intensa, hay muchas zonas anegadas, hay complicaciones, es lo que veíamos hace un ratito en el video de Macri diciendo no se inunda más. Ha tenido problemas algún integrante del equipo para poder acercarse aquí al canal. La verdad es que realmente está complicado el tema de la lluvia. Mal día me parece para los votantes de Capital, ¿no? Para este momento de veda que estamos viviendo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la lluvia, vamos a hablar de la veda, vamos a hablar de economía, pero para eso les voy a dar la bienvenida a mis compañeras. Jimena Fuertes, bienvenida. Jimena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Tremenda tarde-noche de este viernes y le quiero mandar un besito especial a todos aquellos que se les ocurrió que de financiar la obra pública iba a ser algo beneficioso para nosotros, así que ahora todo el conurbano inundándose.
nosotros aquí en Capital inundándonos, y además, bueno, el cambio climático que ayuda a que todo empeore en las ciudades cada vez más. Bienvenida, Micaela Camien, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, pude llegar, así que eso me pone bastante contenta. Y tengo una información que es que el domingo parece que no va a haber lluvias, así que les pido por favor es verdad. que todas las personas vayan a votar. Aquí en Ciudad de Desesperados por Buenos salir a Aires. la calle van a ir a votar. Sí, ¿O no? sí, no hay clima de campaña. Después de poner lavarropa, chicas, a mí lo único que me aflige esta lluvia es la ropa, la cantidad, no se me seca nada, es un problemón. Y le damos la bienvenida, tenemos una invitada especial, a Cecilia Diglionchenti. Lo quise decir y no pude. Sí, Y eso que me lo noté. Heredera de Thanos es un apellido re difícil, Deglinoscenti, pero estuviste... ¿Cómo? Deglinoscenti. Deglinoscenti. Significa- Me sobraba una ahí. Deglinoscenti. Sí, de por los eso lo dije. inocentes en italiano, fácil. Es más fácil, Deglinoscenti. Vecina del Canil. Vecina del Canil, Bueno. de 18 a 19, y acá muy contenta de compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde muy complicada, con inundaciones, con anegamientos. No es solo Capital Federal, hay que decir, vamos a ser justos. La cantidad de agua que cayó es impresionante. Hay muy pocos lugares que resisten tanta caída de agua en tan poco tiempo. No es solo la cantidad, sino el periodo de tiempo Claro, en la que la velocidad. cae el agua. Donde hay mejores obras, el agua escurre más rápido, y donde no hay obras, el agua no se va a ir hasta mañana. Claro, lo que pasa es este que el no hace problema. falta hacer obras, ¿no, Carmen? No, los hace vecinos se falta. pueden organizar. ¿Sabes que hoy leía un tuit muy interesante? Después vamos a hablar de los tuits también. Les quería hacer un comentario sobre eso. Respecto de que el ministro dijo, Sturzenegger, que Caputo, perdón, que no era necesario arreglar las rutas. Claro. Que no era prioritario, que mejor invirtamos en autos autónomos, que sepan manejar y que nos lleven bien a todos los lugares. Lo hay que explicarle que no son voladores, que los autos autónomos igual van a ir en las rutas esas todas hechas pelota, que por más que sean inteligentes... Claro, igual tienen que ir por ese camino. Por ¿no? ese No se camino, entiende. claro. Una cosa es quién conduce y otra cosa es por hasta dónde que va no el inventen auto. el volador, eso no va a pasar. No, pero me molesta igual el nivel de subestimación, ¿no? Porque después estamos hablando de vidas humanas, no más allá del chiste, digo, después fallecen los choferes que tienen peor condiciones de laburo, porque no es lo mismo trabajar con un nivel de estrés correspondiente a que vos sabés cómo está el estado de la ruta u otro nivel de estrés al frente del volante cuando vos no sabés qué te puedes encontrar. Pero aparte es una causa de muerte muy importante, con una incidencia muy grande en nuestro país, absolutamente evitable. Sí, ¿no? y más que otros países, somos estamos peores hablando con como eso. de cosas medio básicas, pero bueno, así estamos. No es la única cuestión, me No. parece que tiene que trabajar este gobierno, de la cantidad de cosas que dice y no son del todo ciertas, ¿no? Sí, hoy lo escuchaba Sturzenegger, lo leía en Twitter y me agarré una bronca. ¿Con qué, Jimé? Porque dijo que los kirchneristas estaba haciendo campaña por Adorni en la ciudad, Ujú. y en ese contexto dijo que los kirchneristas no habían traído vacunas durante la pandemia. Yo le quiero hacer acordar al señor ministro de Desregulación que la fake news era otra. La fake news de las vacunas eran que tenían veneno, no que no habían venido. Claro, Y al contrario, que la gente vinieron, no se las querían poner, además porque eran rusas, eran Claro, la malas, Sputnik. y te imantaban el cuerpo y te convertías en una especie de hombre metálico Exacto. que De hombre atraía comunista cosas. postsoviético. Sí. Bueno, pasabas a participar del programa de Juan Di Natales y te ponían Claro, la Sputnik. te pasaban a lo de la- Esa era la fake news, no era que no habían No traído. importa, pero pareciera que vale decir cualquier cosa. Hablando de la veda y de esto que vos decías, de los anuncios y qué sé yo, una de las cosas que me llamó la atención es que, claro, el concepto de veda está pensado para otra era, que no es la era digital. Claro. Entonces yo Veda sin miraba, redes. el otro día estaba chusmeando cositas en redes sociales, y mi hijo juega un jueguito que entonces cuando vos ya no tenés más vidas podés mirar un video y la mitad eran todos spot de campaña. Claro, sí, sí, ¿Entendés? sí. Y yo, pero claro, la veda no corre para Pero la vida ¿sabes qué? digital. Leí hoy, porque decía, a ver, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué se puede decir y qué no? Y sin embargo sí dice la veda actual, digamos, que en realidad no se puede difundir determinado contenido en redes sociales. Y yo pensaba en algo que hizo Marra, no sé si se enteraron, que Sí. eso sí es... ¿Qué?
Bueno, eso creo sí que es romper la tenemos, veda, sí. me parece que podemos ponerlo para compartir. Y nosotros le vamos a hacer el favor a Marra de romper la veda también, no sabe, dice Laura. A ver, bueno, lo ponemos. A ver qué hizo. Después discutimos. Invitar a todos los que me quieran acompañar el domingo, a los medios de comunicación que me están insistiendo mucho de dónde va a ser mi búnker, que me he dado cuenta que no estoy para ese tipo de encuentros, no me parece correcto, me parece que estamos en un momento de la Argentina donde las discusiones políticas se tienen que dar desde otro lado y no en base a la construcción de festejos y de un gasto de dinero totalmente innecesario. He pedido un presupuesto para un búnker modesto, en un hotel modesto, y me han pasado $10.000. Me parece totalmente innecesario. Pero para que no crean que me quiero ahorrar ese dinero, he tomado la decisión de sortearlo, de que se puedan sumar a través de este formulario y sortearlo. Menos festejo y más devolución hacia todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo de la Argentina y por supuesto lo que estamos buscando en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claramente viola la veda. Quiero decirle. Claramente. Eso sí que es violar La la propuesta, el video, y además viola cualquier código de ética política. Pero bueno, este gobierno lo ha implementado desde el principio. ¿Se acuerdan Sí. que Milei sorteaba su salario? Digo, Como es una diputado. forma de comprar convocar. votos. Eso es. Sí, nada le garantiza que lo vayan a votar y que alguien no se quede con los $10.000 igual. Yo no me acuerdo, no hubo uno, ¿quién fue? De Angeli, no, el diputado de la campera amarilla, ¿quién era? Oviedo. No hizo algo, perdón, Olmedo, ¿no de regalaba Jujuy. algo? ¿Qué regala? ¿Una camioneta? Algo así Sí, hacía. dólares no era. Estamos hablando de la mercantilización de la política, ¿no? De decir, bueno, vótenme porque soy bueno, porque hago caridad. ¿Y después qué? ¿Y tus promesas? No sé si lo hacen como caridad. Vótenme porque hago un sorteo. Ni siquiera me parece que se presente Sorteo como de plata. A mí lo que me preocupa es que con todo lo que ahorró en atún este muchacho no le hayan quedado 10 lucas así como limpitas como para hacer una Yo fiesta. me pregunto, Sí. ¿él sabía que eso era romper la veda? No, Sí. no le importó. Ay, Mica, ya, dale. La nueva política. Aparte me extraña que no se lo haya preguntado a la inteligencia artificial, porque no sé si escucharon los comentarios de este muchacho que dijo que él le preguntó a la inteligencia artificial si tenía o no tenía, cómo era la situación de separarse de la Libertad Avanza, y que él lo asesora en la inteligencia artificial. Le podría preguntar a la inteligencia artificial si esto rompía la veda o no rompía la veda, que le hubiera contestado como le contestó en su situación con la Libertad Avanza, o por ella se arrepintió. Entonces ya no confía tanto en la inteligencia artificial, no lo sé. Bueno, no, es que en realidad le tendría que haber preguntado a algún asesor político por qué Karina Milei lo eyectó tan Rápidamente. Rápidamente, no duró nada. Él era el primer legislador, era la cabeza de la Libertad Avanza dentro de la legislatura porteña y se quedó y su familia, sus papás, esos que los dejaron, que lo dejaron vivir con ellos durante mucho tiempo. Claro, porque él daba, perdón, agrego algo a ese comentario, Sí. él daba ese consejo Él a daba la ese juventud. consejo como Muchachos, inversión. quédense en la casa de mami y papi y ahorren. Un trader un poco... Chicos, creo que tiene un poco que ver con igual una bajada de línea del gobierno muy fuerte, donde no te puedes desviar ni un poquito. Porque si no, sos boleta. Sácate. Sí. Y así pasó con Diana Mondino en Cancillería, digo, es algo que se sostiene. Te Sí. toca la motosierra para vos también. Es que La no se guillotina, pueden desviar. era guillotina. Sí, llevado a la Revolución Francesa, es la Bastilla libertaria. Sí, a mí lo que me preocupa puntualmente es que no estamos hablando de ningún proyecto. Hoy tendremos que estar todo el tiempo diciendo, no, pero fulanito propone una cosa, menganito propone otra. Hay campañas de proyectos. Bueno, hemos traído aquí en nuestro programa varias legisladoras. bastante diverso. Marra Sí. no es el caso de Marra, que por lo menos lo que más se conoció es esto de voy a multar a las personas que fisuras. revuelven la basura. A los fisuras. Sí, con esa definición tan fea de a las personas que están en situación de calle, nada, muy poco respetuosa de la humanidad. Vamos a hablar, ya que estamos hablando del tema, de quiénes pueden votar y quiénes no, yo les quiero decir a todos los extranjeros que viven en nuestro país, que tengan DNI, porque ustedes saben que no es lo mismo la situación, vos puedes ser extranjero y tener un DNI de nuestro país o no tenerlo, ahora que tienen estas políticas tan amorosas con los inmigrantes, que tienen la posibilidad de ir a votar en la localidad donde viven. Los extranjeros no votan en elecciones nacionales, pero sí votan en elecciones locales. Pueden googlear padrón de extranjeros, es una pavada, te van a pedir tu número de DNI, tu sexo y te va a decir ahí en qué escuela votás. Sí. Les quiero decir además que siempre se vota muy rápido porque hay pocos extranjeros y es una mesa aparte de los extranjeros, así que uno va, yo lo sé por experiencia propia, con lo cual es un placer ir a votar como extranjero. Aprovechen ahora que anunciaron estas
o este no anuncio de medidas no nuevas para extranjeros. Me parece muy importante aclarar eso en esta semana donde hemos escuchado estas medidas de, bueno, no queremos extranjeros en los hospitales públicos ni en las universidades públicas, que en realidad sabemos que en realidad nada de eso es así y no es lo que dice la Constitución. Entonces sí pueden ir a votar y hay tenemos información donde pueden averiguar. Dale. Que les paso, hay un programa que se llama En la Ciudad Votás, donde se capacita a las personas migrantes sobre sus derechos políticos. Pueden ingresar en buenosaires.gov.ar/programas de capacitación ciudadana en la Ciudad Votás. Averigüen ahí y vayan a votar. Sí, sobre todo porque hay baja participación, por lo menos hubo baja participación en las 4 provincias que votaron antes que la Ciudad de Buenos Aires, así que ahora por ahí está bueno, levantar un poquito la participación. Sí, y legitimar un poquito, ¿no? esta elección. Vamos a hablar con Verónica García Bailerón. Ella es abogada de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, Valeria. ¿Cómo estás? Verónica, perdón. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Verónica. Hola, está tipeando, no me ve. Hola. Verónica, te vemos, no te escuchamos. Verónica. Bueno, ya nos va a escuchar. Ahí vamos a arreglar la cuestión técnica. Me está escribiendo algo, me está tipeando, está chateando Verónica. Bueno, ella justamente es abogada de la Defensoría del Pueblo y ahí es donde está toda la información que necesitan las personas, digamos, extranjeras para poder votar, que como recién dijimos, este programa que aparece en buenosaires.gov.ar, también hay un WhatsApp y un teléfono que es el 0800-999-3722 de la Defensoría del Pueblo. Bueno, pero igual, a ver, el llamamiento es muy sencillo, lo pones en Google, padrón de extranjeros, padrón Cava, y no tiene mayor dificultad, lo puedes hacer desde cualquier teléfono celular, y si sos una persona grande y no entendés, le podés pedir a tu nieto, a tu sobrino, a un vecino que te lo busque, es un minutito. Sí, sin miedo a la retórica, ¿no?, del gobierno, de esto de que justo en la previa a la elección sacan este anuncio con pompa, que tiene una retórica un poco ideológica, ¿no?, de contra los inmigrantes, enmarcado un poco en esto que está pasando a nivel internacional también, ¿no? Que no tengan miedo, digamos, de ir a votar porque no pasa nada en la práctica. No es que no pasa nada, tienen total derecho a ir a votar, y ya que estamos informando un poco sobre estas cuestiones, podemos, mientras nos podemos comunicar con la abogada, es explicar cómo es el tema del voto, de la boleta electrónica. Sí, para... Electrónica y única, porque cambió el sistema de votar en todo el país, y se acuerdan, antes estaban las boletas partidarias, la papeleta. Ahora no, ahora hay que buscar por caripela y por nombre, así que hay que llevarse los anteojos porque son fotos grandes igual, no, se ve claramente. Sí, lo que pasa es que como aparecen en la pantalla las 17 propuestas, son un poco pequeñitas algunas de las imágenes. Pero bueno, por ahí, y hay mucha gente que todavía no decidió, entonces realmente va a ir a mironear ahí en el momento. Ay, chicos, miren antes, porque no nos vamos más, sino miren antes, miren un poco. Claro, hay que mirar 17 propuestas y podemos explicar un poquito el paso a paso. No tenemos acá la máquina, pero podemos explicarlo. No, el tema es que, fuera de joda, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, hay mucha gente que define en el momento, hay mucha gente que define durante el último fin de semana, y mucha gente que define durante el domingo, y además mucha gente que define recién cuando entra. Eso está estudiado. La ciudad de Buenos Aires es así, no sé por qué. Así que vamos con tiempo. Tómense el tiempo. Y además con lo fragmentado que está el voto esta vez, ¿no? Total, muchas listas, 17 propuestas. Sí, yo me acordaba de lo que le pasó a Patricia Bullrich en la última elección. ¿Se acuerdan que explicó que tuvo que 8 veces intentar hacer uso de esa máquina? No le creí nada a Patricia ese día. No le funcionó la máquina. No le funcionaba, la tuvieron que ayudar, le trajeron otra máquina. La máquina que había puesto Larreta. Bueno, uno de los debates más grandes que hubo respecto del cambio de sistema de votación, que a priori parece muy accesible, ¿no? Sobre todo la boleta única de papel, más que la electrónica, porque la electrónica siempre deja un manto de duda respecto de cómo se chequea eso. Totalmente de acuerdo. La idea es que la boleta única de papel lo que evita es que se roben las boletas. Sí. Pero cuando vos vas a la historia de nuestro país y cómo se fueron sucediendo las elecciones, la verdad es que los gobiernos se sucedieron con total normalidad. Inclusive, cada vez que se dijo, van a robar la elección, nos van a robar las boletas, esta circunscripción tal cosa, acá tal otra. Cristina perdió con Macri y,
y en ese momento ya se hablaba de que iban a truchar la elección, que iba a ser Sí, fraudulenta, que tenían un punto todo y el poder medio. del Estado. Y eso no pasó. Entonces, me parece que... En Argentina no tenemos esos problemas, no hay denuncias de fraude, porque después de la denuncia de fraude la tenés que sostener en la justicia. Podés vociferar alguna cosita, pero después cuando tenés que ir a la justicia tenés que llevar la papeleta. Por eso Tenés digo, que- ha habido problemas, siempre hay. Hablo como el candidato Kim. ¿Ha habido? Sí hay. Dice que tenía como una Te muletilla. preguntas y te contestas. Puede haber inconvenientes en algún distrito, No, con pero algún- es muy pero que puntual. modifique el resultado, Claro. que se haya sospechado que un resultado no era genuino. Digo, hubo la verdad una alternancia de poderes que es muy interesante para nuestra democracia. Chicas, ¿saben dónde Sí. funciona el BUE? Sería en Brasil. mira. El Y voto hay un- electrónico, sí. Sí, y hay un factor determinante. Y en Venezuela también. Sí, Y en la India. sí, que son 3 países donde hay un alto grado de analfabetos, Claro. que en Argentina no tenemos. Claro. Exacto. Entonces se asocia, por ejemplo, en Brasil, en la última elección, los votantes asocian rostro con número, ni siquiera con nombre. Todos los candidatos, desde lo que fue, por ejemplo, la presidencial Lula da Silva y Jair Bolsonaro, tenían un número porque mucha gente no sabe leer. Mirá. Lo cual no tiene nada que ver con la viabilidad del voto electrónico y todo lo que el tema de fraude. Eso creo que es más un oportunismo político, pero es muy curioso porque en Argentina de hecho es pionero en educación y el nivel Sí. de analfabetismo es bajísimo, casi inexistente. Sí, igual hubo así bastante- todo venimos con algunos problemitas. Sí. Sí. No, Eso- igual hubo bastante. Yo me acuerdo que me tocó cubrir en el Congreso la discusión del el voto electrónico y hay mucha literatura en contra de esa implementación. Y en Europa hubo un montón de países que lo implementaron y después lo Eso es cierto, sí. desimplementaron. Vamos bien, Sí. bien. Es la humedad. Ahí Está va. difícil hoy, chicos. Aparte, De entender. será una inversión importante en esas máquinas. ¿Las han visto? Son más o menos Sí. como unas 1.500 máquinas, me parece. Aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, Y la, solamente. la ciberseguridad también. Las porque- máquinas, el software, el chip, el Por papel. eso. Ahí no, sí no, se es un invierte. laburito. Es un laburito. Sí, y lo que dicen es que justamente el papel, el soporte papel, garantiza mayor seguridad a la hora de la transparencia ciudadana, a diferencia de los dispositivos electrónicos, que vos tenés que tener toda una estructura de fiscales que sepan de software para poder garantizar el voto, y que vos no tenés por qué tener eso, sobre todo si sos de los partidos más populares o los partidos más chicos. Así que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, la primera vez que se implementó, que supuestamente había ganado, ¿se acuerdan? Martí Lustó, y después no ganó Martí Lustó, y después Martí Lustó fue canciller, no, fue embajador en Estados Unidos de Macri. Sí. Bueno, se inaugura la tradición de voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires con ese mojón bastante oscuro. Sí. Lo quiero recordar. Sí. Hay sí. algunas aclaraciones para quienes vayan y no sepan cómo utilizar estas máquinas, que en principio, ante cualquier duda, se puede pedir asistencia al presidente o presidenta de mesa y la persona se va a poner detrás de la máquina, o sea que no tiene te que ve, ver, ni no te va tiene que ver indicando. qué es lo que estás eligiendo, pero se puede solicitar asistencia y se pueden tomar todo el tiempo necesario, que consideren necesario para ver esas 17 opciones a elegir. Para una pregunta sin decir, ¿ya saben a quién van a votar o Sí, todavía? desde ya. ¿Ah, sí? Yo sí. Ah, ok. ¿Vos no? ¿Vos vas a ir a decidí elegir, hoy. vas a hacer un ¿Lo reporte? hiciste hoy? ¿Votás en Capital vos? No, chicos, yo soy de la República de La Matanza. Ah, Así no, que ya, Cecilia se ya les salvó, contaré. se salvó El 7 de septiembre. esta- Ya les contaré. Bueno, en después te septiembre. contamos cómo funcionaron las máquinas. Las máquinas, que anduvo todo bien, todo acorde. Bueno, una linda oportunidad. Sí. de este Sí, fin de semana. otro dato más. Si funciona mal una máquina, se arrepienten, ponen la boleta y dicen, uy, esto que aparece acá al dorso no es lo que yo quería, eso también se pueden acercar a la mesa, presidente o presidenta de mesa, esa boleta se rompe y van de nuevo. Así que tómense el tiempo necesario. Inclusive va a haber teóricamente máquinas en el ingreso de las escuelas, clubes, etcétera, para probar, digamos, y explicarle a la gente para que cómo practiques utilizarlas. antes de ir a Sí, votar. sí. Me encanta. Sí, Te desde haces- las 7 de la mañana, Carmen, te podés ir a haces las una 7. de práctica. Sí. A ver si claro. la tenemos a Verónica García Leirón. ¿Estás, Verónica? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenas tardes. Ahora ¿Cómo sí. están? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias. Bueno, veníamos hablando de las elecciones, de la modalidad, del voto electrónico, del padrón de extranjeros. ¿Cuáles son las consultas que más se hacen en la Defensoría del Pueblo? Yo puntualmente no trabajo en la Defensoría, pero venimos trabajando con todo el tema del voto migrante
Y en particular en esta elección se dio que no solo estamos recibiendo consultas del voto migrante, sino también los nacionales, porque vieron que es bastante confuso el padrón electoral, porque cuando ingresas, si vos no elegís la opción de elección nacional, elección provincial, sí, distrito Cava, vos entras al padrón de la elección nacional, que sería la de octubre. Entonces, cuando vos ingresás, ves reflejados tus datos, pero no el lugar de votación. Entonces, mucha gente dice, no sé dónde ir a votar. Claro. Ah, mira, eso entonces, no lo sabía. claro. ¿A ustedes les pasó o ya sabía o no entraron? No, Está tampoco. bien. El tema es que si tienen el link directo a Cava, Claro. no hay inconveniente. El problema es que si uno entra, busca en Google padrón electoral, Y entra al nacional, exactamente. Ah, Sí, lo entendí claro, perfecto. Vas o sea, al nacional y tenés no al de Cava. Clave ese claro, dato, entonces digámoslo con para, mucha... para chequearlo. Bien, entonces tienen que ingresar al de Cava específicamente, si no, no se van a encontrar. Claro, o si entran al general van a ver dos solapas y una que dice elección nacional y al lado dice provincial. Cuando cliqueas en la provincial te abre otro casillero que dice distrito y ahí tenés que desplegar y cliquear Cava y ahí entonces con tus datos vas a encontrar el padrón de Cava. Mirá. Es todo un caminito un poco más largo si no encontramos el padrón directamente de Cava, ¿no? Que sería lo más fácil y sencillo de poder encontrar el lugar de votación. ¿Tenés idea de los números de los votantes inmigrantes? Si van mucho a votar, si va la mitad de los que están en condiciones de votar. ¿Qué pasa en la ciudad? Digo, les cuento rapidito, el voto migrante sufrió varias modificaciones. Antes el empadronamiento del migrante era voluntario, o sea, uno tenía que concurrir al Tribunal Superior de Sí. Justicia, que estaba en Cerrito, creo que al 700, y uno declaraba que quería votar. Entonces, a partir de eso, uno aparecía en el padrón. Eso fue creciendo lentamente. Pasaron de 4.000 a 7.000, y finalmente, en la última elección, que creo que fue la del 2017, llegamos a un padrón de 20.000. Muy escueto, porque era muy cantidad de personas que figuraban en el padrón y que además de esos 20.000 participaban muy pocos. Claro. En esa elección aproximadamente votaron 7.000. Nosotros veníamos luchando para que esto se modificara y el empadronamiento fuera automático, o sea que todas las personas Como migrantes para cualquier con radicación ciudadano. permanente, claro, aparecieran en el padrón. Bueno, eso después de tantos reclamos en la legislatura y defender varios proyectos, con la reforma del Código Electoral en el año 2018 se logra el empadronamiento automático, que no fue tampoco tan fantástico porque hemos tenido y seguimos teniendo varias dificultades, porque ese padrón no sigue reflejando la realidad, porque muchos migrantes que cumplen con estos requisitos, hoy, por ejemplo, una persona me mostró su DNI, está con radicación permanente desde el año 2018 y no figura en el padrón. Eso se puede ver a muchísimas razones, que podemos, si quieren, contarlas, pero son muy complejas. Pero bueno, la realidad es que el padrón no refleja la realidad de todos los migrantes que estarían habilitados a votar. No, el padrón que ahora está... Sí. Y que muchos no se el deben número haber de migrantes enterado. que van a... Claro, eso también. Digo, el número que van a... El padrón que está cerrado ahora es de 517.111 migrantes. Ah, pasamos de que 20.000 a claramente- 500.000, es un montón, claro. Habilitando, Es un montón. Igual claro. fue un proceso. El primer padrón de empadronamiento automático fue de 480.000 y fue creciendo de a poquito. Ujú. Pero sigue tampoco sin reflejar la realidad porque hay muchos migrantes que siguen sin figurar en el padrón, que no reclaman o reclaman a último momento porque Claro. tenemos una grave falta de que no hay difusión Claro. del voto migrante. Eso te iba a Ni por el decir, gobierno de la sí. ciudad, y el organismo que en general recae es la Defensoría del Pueblo, que es el único organismo que se toma el trabajo de poder difundirlo. Pero Claro. claramente eso no alcanza. O sea, y en esta elección menos. Digo, yo creo que de esos 517.000, no sé, ni la mitad debe saber que puede votar. Lógico, no se enteraron de ninguna manera. ¿Mica? Verónica, en este contexto de Sí. tanto ataque a las poblaciones inmigrantes y bueno, campañas de discriminación a nivel de hospitales públicos, universidades públicas, etcétera, ¿han recibido más consultas? ¿La gente se acerca más a preguntar o por el contrario, qué es lo que perciben? Tanto, bueno, vos decís que no estás ahora en la Defensoría del Pueblo, pero me imagino que sabrás qué es lo que está pasando en el organismo. Sí, no, el número de migrantes que van a votar, o sea, el número de migrantes que van a votar, o sea, que van a
Sí, la realidad es que yo hace un par de años coordinaba el Centro de Atención de Migrantes y Refugiados a nivel nacional por parte de la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con Migración, y esa política se destruyó en cuanto asumió el gobierno de Milei. La mayoría de los centros de integración fueron disueltos, eran organismos como los centros de acceso a la justicia que el migrante se acercaba y podía resolver no solo su situación migratoria, sino que también estaba el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo, ANSES y distintos organismos, mismo la Defensoría del Pueblo, INADI, y entonces teníamos una intervención articulada e integral. Todo eso se destruyó. Entonces ahora el migrante no tiene, si sufre discriminación, no tiene lugar a donde recurrir, porque INADI no existe. Víctimas de violencia de género, tampoco. Entonces es como muy difícil el abordaje, y la Defensoría tiene pocos recursos para poder abordar esta problemática tan compleja, con diferentes aristas, y que claramente no nos sorprende, porque ya en el macrismo lo sufrimos, porque en el macrismo salió la cárcel para migrantes, salió el DNU 70-2017, que finalmente con el gobierno de Alberto se derogó, pero ahora volvieron por lo mismo. En la ciudad, recientemente, en marzo, el Ministerio de Salud sacó una resolución en la cual arancela la salud para personas migrantes que no tengan DNI. Eso incluye a personas que están en situación de irregularidad, incluye a personas que tienen precaria. Y la precaria es el primer trámite que una persona hace para regularizar su situación. Entonces, es contradictorio y además claramente es violatorio de la Ley Nacional de Migraciones y demás. Ahora van por más. Bueno, quieren arancelar la salud para todos los migrantes, incluso los que tienen radicación temporaria, que para mí eso es gravísimo. Van por la educación y demás. Nosotros estamos expectantes porque vienen hace casi un año, amagando con la publicación del DNU. Sí, Verónica, te iba a preguntar puntualmente el anuncio que hizo Adorni esta semana, que no salió publicado luego en el boletín oficial, pero que de igual modo hizo una conferencia de prensa que enumeró un montón de medidas que muchas de ellas ya están contempladas en la actual ley de migración, que cualquiera que la googlee va a ver que lo que anunció ya existe. Pero también me parece que tiene como la intención justamente de avanzar en términos culturales más allá de lo legal. Total, o sea, entiendo que la publicación en la conferencia de prensa que dio fue netamente política, porque la realidad es que no se publicó en toda la semana y que además no es la primera declaración que hace contra los migrantes, sino que ya hace varias conferencias ha tomado la temática migrante. Y que, como vos mencionás, la ley de migraciones prevé un montón de cuestiones. Una de las que es más como cuestionada es el tema de las expulsiones, ¿no? Que hablan de las personas con antecedentes penales, con condenas y demás, y la ley lo prevé, la ley prevé las expulsiones para las personas, delito y demás. Entonces no es novedad. Lo mismo pasó con el decreto de Macri, que también modificó la ley. El problema que tenemos ahí es que ellos avanzan violando garantías constitucionales. O sea, ellos, con cualquier persona con una simple imputación, o sea, pensemos una contravención o un mantero, por ejemplo, ¿no? Que lo agarran en la calle, le levantan las cosas, le generan una contravención, esa persona, tanto en el macrismo como en el gobierno de Milei, puede ser expulsada, y la realidad es que viola las garantías constitucionales, porque tiene que haber una condena firme, porque lo que tiene que primar es el principio de inocencia. Claro, aparte una contravención puede ser cualquier arbitrariedad muchas veces. Entonces es de mucha gravedad. Nosotros tuvimos en el gobierno de Macri personas expulsadas con imputaciones. Cuando decimos condena firme, tiene que llegar a la corte, ¿no? O sea, agotarse todas las instancias judiciales. Y claramente, bueno, ellos avanzan con esto, que además tampoco tiene sustento ni en estadísticas. O sea, cuando nosotros vamos y consultamos en los hospitales, bueno, por ejemplo, es como la baja de la punibilidad. Están hablando de un 1% de una estadística enorme. O sea, es mucho marketing para poca solución. Sí, lo que pasa es que asustan, amedrentan, generan una situación de temor. Seguramente esto va a impactar inclusive en las elecciones posiblemente. Digo, generan todo un manto de temor que me parece que más allá de lo concreto, en ese sentido me parece que sí siguen avanzando. Sí, como vos planteabas, es la batalla cultural. O sea, digo, de instalar estos discursos xenófobos, discriminatorios, de criminalizar la población en general, digo, ya estamos acostumbrados, pero digo, acá hay con mayor temor por el avance también represivo que hay, por la persecución,
que claramente eso sí hay una diferencia entre lo que fue el gobierno de Macri y lo que está viviendo la población ahora. Yo creo que muchos no tomaron conciencia de la gravedad institucional y judicial en la cual están siendo expuestos los migrantes. Lo de la resolución de salud en Ciudad no tuvo mucha difusión, pero es algo que tiene mucho impacto y que estamos viendo a ver cuándo se empiezan a evidenciar las consecuencias, porque es un proceso largo administrativo. Pero bueno, también genera consecuencias a la sociedad. Por ejemplo, en esto, si una persona migrante no se puede atender en un centro de salud y tiene una enfermedad contagiosa, claro, la cuestión epidemiológica, o si los niños no se pueden vacunar, lógico. Hay un montón de cosas que generan, no solo afectan a la población migrante en sí, sino a la sociedad en su conjunto. Y se mercantiliza la salud. En números estadísticos. ¿Se acercaron a algún tipo, perdóname Verónica, ¿se acercaron a algún tipo de organismo internacional para pedir ayuda, digamos, más allá de la Argentina? Me refiero a la Defensoría del Pueblo. Nosotros venimos articulando con varias ONGs que muchas están vinculadas a o solventadas por organismos internacionales. Con respecto al DNU, lo que estamos esperando es ver qué es lo que sucede concretamente en la letra chica, ¿viste? Para poder pensar qué estrategia judicial y qué estrategia política, ¿no? Porque ahí tenemos dos instancias. Primero, una vía de amparo y después también la bicameral. Hay que derogar ese DNU a través de la bicameral, porque presencialmente no vamos a lograr ese DNU, la derogación de ese DNU. Pero bueno, son esas dos instancias, pero que bueno, hasta que no esté publicado en sí el DNU, estamos como atados a ver qué es lo que pasa. Sí, claramente poder visibilizar que se viene y que se está peleando y que nuevamente está en agenda, como siempre, el chivo expiatorio terminan siendo los migrantes, ¿no? En estas épocas de crisis y demás, siempre corta por exponer a los migrantes, y porque además tampoco se puede fundamentar porque es un decreto de necesidad y urgencia, porque no presentan un proyecto de ley. No hay una oleada de migración descontrolada que amerite la urgencia. Tal cual. Total, no lo pueden justificar. Pero bueno, son bastante impresentables también en las fundamentaciones jurídicas. Entonces, bueno, en la resolución de salud, por ejemplo, citan a la ley de migraciones. Y la ley de migraciones tiene dos artículos clarísimos, que son el 6 y el 8, que dice que el acceso a la salud es gratuito y que la atención a la salud se equipara a los nacionales. O sea que no requiere de DNI para atenderse en un centro de salud. Y ellos la citan como algo positivo para sustentar la resolución. O sea, es contradictorio. Bueno, ahí tendría que intervenir la justicia también, ¿no? Para ver si hay contradicciones entre un decreto y una ley. Me parece que ahí hay mecanismos propios que deberían funcionar. Total, pero bueno, esto es importante que ustedes y que otros medios de comunicación difundan esto porque también entendemos que los migrantes tienen que participar electoralmente. En la elección anterior, que eran 500.000 aproximadamente, participaron 100.000. O sea, nos quedan 400.000 migrantes que todavía no saben que pueden votar. Entonces, esperemos que para esta elección haya mayor participación, pero es un desafío complejo, entendiendo que nadie entiende mucho esta elección, que mucho no fue difundida para todos, ¿no? Argentinos, migrantes, y que en esto, y que al no haber cero difusión por parte del Instituto Electoral, que es el encargado de difundir el voto, ya sea en medios de comunicación, radiales, televisivos, con campañas, no hubo campañas de difusión en material, no hubo nada, sea, salvo los medios, los periodistas, pero de manera voluntaria, independiente. Total. Valeria, muchísimas gracias, sé que te tenés que ir. Verónica, perdón, te agradezco mucho. No, a ustedes, por favor, por el espacio. Por favor, Verónica García Baleirón, abogada, nos contaba un poquito sobre la situación del voto migrante. Y es verdad, claro, no hubo campañas llamando a votar, ¿no? Digo, más allá de la campaña partidaria de cada uno de los candidatos, no hay clima de campaña, bueno, chica. Pero claro, yo pensé que no había clima por una cuestión social solamente. No había registrado la parte donde efectivamente
al no haber espacios publicitarios de los partidos y al no haber una campaña oficial llamando a votar independientemente del partido, también está como medio planchado el tema. Y para mí que en algún punto es un deseo de del gobierno nacional, ¿no? Como que no importa la política es algo sucio, de casta, lo importante es que mande Javier Milei y que se siga sosteniendo por su propio aparato comunicacional, pero que la política no hay que estar participando importa. Lo mucho. importante es seguir difundiendo mensajes de odio. Eso es lo más importante. Sobre todo. Hoy además publicó el ministro de Justicia, Cunio Libarona, un tuit también muy perturbador, donde hablaba de la eliminación de 13 políticas ideológicas. Sí, ¿no? En realidad ¿Lo definió así o soy yo? Sí. Exactamente, sí, creo que ahí tenemos sí, los 13 programas ideológicos eliminados. Sí, después también agregó que eran los programas ideológicos kirchneristas que había que eliminar, que vamos a explicar un par de detalles importantes. El primero es que esos 13 programas, que muchos de ellos son fundamentales, no funcionan desde diciembre. Claro, ya estaban eliminados. Claro, ya estaban eliminados. Porque no tenían presupuesto. Ya estaban desmantelados los programas, ya habían dejado de funcionar, con lo cual nos queda claro que esto es otra bomba de humo en plena campaña, que es con la nuestra no. Con la nuestra paremos con esto, porque ¿saben lo que fue tendencia hoy en Twitter? Menstruar. Era como nos burlamos. Les encanta burlarse. Les dijo menstruar. Bueno, lo escribió, no lo dijo. Pero bueno, el objetivo es un poco burlarse de los nombres de los programas, decir con todo esto terminamos. La realidad es que eran programas fundamentales. Les vamos a explicar 2 o 3, por lo menos para que los tengamos en cuenta. Este programa Menstruar, del que se burla el ministro de Justicia, tenía que ver justamente con repartir productos de higiene menstrual para poblaciones vulnerables, o sea, chicas, adolescentes muy pobres que no pueden consumir estos productos de higiene menstrual y que eso implica que no pueden ir a la escuela, que no pueden ir a trabajar, etcétera, etcétera. O que pueden tener infecciones al respecto. También si vos porque te se dejás ponen un producto de higiene menstrual, una toallita, un tampón, 2 días, porque no lo podés cambiar, eso te puede traer una infección. Totalmente. Veamos cuántos salen esos productos, además. Sí. Es carísimo. Inclusive, justamente como no pueden acceder a esos productos, se ponen cualquier cosa como para poder ir a la escuela o a trabajar y se genera esto que decís vos, Carmen, que son las infecciones. Perdona, además es una política para reducir tanto la brecha de género como el techo de cristal e incide directamente en las personas menstruantes. El hecho de que si vos no podés acceder a un producto de gestión menstrual, te tenés que quedar en tu casa y no puedes ir a la escuela. Claro, y ahí se empieza a hacer la diferenciación entre mujeres y varones, porque los niños, digamos, varones que no menstruan no tienen ningún problema. Inclusive no solamente la cuestión de la menstruación en sí misma, sino dolores menstruales, etcétera, etcétera. También era información sobre salud. Que era lo que se aportaba, porque justamente hasta ahora era como un tabú hablar de la menstruación, era como algo muy del mundo privado. Por eso ellos dicen, porque con la nuestra, si vos menstruás es tu cuestión individualísima privada de la puerta de tu casa vos, para el Estado no se tiene que meter en eso. Y no es así, es salud pública, es un eje de salud pública que se logró gracias a la lucha del feminismo, si no hubiera sido logrado. Sobre todo un gobierno que se la pasa hablando del cuidado de las infancias, ¿no? Total. Hay que decir que las mujeres en general empiezan a menstruar entre los 10 y 12, 13 años, o sea, estamos hablando de una etapa de la infancia importante, que menstruan todas o casi todas las mujeres, salvo raras excepciones, a lo largo de toda su vida, y eso es un dineral. Y que es una cuestión de salud pública. Claro, así como si vos tenés una epidemia de gripe y hay vacunaciones, digo, tiene que ver con lo que se genera. La mitad de la población menstrua, pero el Estado no se tiene que meter ahí, entonces las chicas, las adolescentes, las niñas, las mujeres que pueden pagar esos productos, bueno, pueden seguir haciendo su vida normal como sus pares varones. Quienes no lo puedan hacer, bueno, el Estado dice que ahí no se tiene que meter y el ministro Cunio Libarona se burla de eso. Les quiero nombrar algunos otros programas importantísimos. Y yo después les quiero nombrar quién es el ministro Cunio Libarona. Bueno, mientras vos nos nombrás
decías eso, ibas buscando información sobre Cunio Libarona, les comentamos algunos otros programas de los que se jacta felizmente el ministro de que ahora el Estado y todas las personas en la Argentina nos ahorramos eso. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con refugios de mujeres en situación de violencia extrema, o sea, el Estado, aquellas mujeres que no tenían a dónde ir y se tenían que ir de su casa porque corrían el riesgo de ser matadas por parte de sus parejas o exparejas, podían concurrir a refugios transitorios. Todo eso, por ejemplo, el ministro dijo que eso no tiene sentido porque la desigualdad de género no existe, la violencia de género tampoco, y también, y fíjense, otro de los programas de los que se burló el ministro tiene que ver con un dinero que daba el Estado para los hijos e hijas cuyas madres habían sido víctimas de femicidio, o sea, esos niños que sus mamás tenían una madre muerta y un padre preso. Entonces el Estado les daba una pequeña ayuda económica para los primeros meses hasta que veían cómo se podían manejar sin su madre, que ha sido muerta en manos de un femicida. Para el Estado eso es un chiste, ¿no? Eso hay que ahorrarlo. Ahora es un gasto, pero digamos aumentar discrecionalmente los fondos a la CIDE no lo es. No, es como una visión un poco restrictiva de la libertad y de la intervención del Estado, ¿no? En todas las dimensiones. Sí, hoy con Jime veíamos un gráfico que mostraba lo que significaba el ahorro del Estado en estos 13 programas, que lo había difundido una de las personas que trabajó, una economista, ahí lo podemos ver, Jime. Lucía Sirmi, la que lo publica hoy en Twitter, da cuenta de lo que se gasta, lo que gastamos todos y todas con la nuestra en pagar este mega endeudamiento que está llevando adelante Milei y Caputo para sostener el dólar pisado y que por lo menos hasta octubre, con obviamente objetivo electorero en el medio, no se dispare la inflación. Todo eso es lo que estamos pagando de deuda pública por este timbeo de carry trade que está haciendo este gobierno, y que después esta plata es la que no va a programas de la ciudadanía, de los que vivimos del lado de adentro del país, no de los que se la llevan para que afuera. Algunos puedan cobrar intereses por comprar una plata y venderla en otra y pasarla a otra cuenta, mientras tanto nosotros tenemos adolescentes que no pueden pagar las toallitas y no pueden ir al colegio. Pero aparte el porcentaje ínfimo en el presupuesto, porque el dato solo en sí mismo no nos dice nada. Hay que ver cómo dice, y son ínfimos. O sea, realmente. Sí, sí, exactamente. Hay muchos gastos que son ínfimos porque le pueden cambiar la vida a las personas que realmente lo necesitan. Bueno, uno de los datos que se uno de los datos que se difundía hoy es que se quedaron 1.300 niños y niñas sin la posibilidad de cobrar eso, que era una suma menor. Imagínense lo que afectaba al presupuesto nacional en relación a otros temas. Con una agenda de femicidios que no para de crecer. Les quiero decir que lejos de reducirse la cantidad de mujeres muertas por varones en un entorno de violencia por un marido, exmarido, exnovio, es una cifra que no para de crecer. ¿Sabes qué pensaba respecto de esto? Recién hablábamos de la libertad, ¿no? ¿Qué significa o qué no significa para este gobierno la libertad? Y venía escuchando, por ejemplo, que se armó un lío bárbaro con la paritaria de los petroleros, que habían arreglado muy amablemente un 11%. Estaban todos muy contentos, las petroleras, los petroleros, los trabajadores, todo no sé qué. El gobierno dijo de ninguna manera, le vamos a homologar una paritaria del 11. O sea, los del comercio que habían arreglado un 3, se lo querían bajar a 1. Con lo cual empezaron a amenazar con parar la extracción y paralizar la distribución de combustibles para la semana que viene. Vamos a ver qué pasa con esta situación. Justamente lo sumaba con el de comercio, hoy hubo también el lío con los colectivos. Hay libertad para algunas cosas y no para negociar los salarios. Y lo unía con, yo recuerdo, porque la verdad que lo recuerdo porque para mí fue ridículo, cuando el vocero, Manuel Adorni, dijo que él no creía en el salario mínimo, porque él creía que si una persona quería trabajar libremente por menos de 400.000 pesos, ¿por qué no lo iba a hacer? Ahora, no creen en el mínimo, pero sí creen en el máximo. Claro. Es decir, vos no podés negociar a la suba nada, pero sí podés negociar a la baja el salario. Es una libertad bastante particular. Y para mí es como una forma muy hipócrita de llevar adelante el gobierno, pero ellos no es que no lo saben, lo hacen adrede. Digo que Mariano Cunio Libarona, un señor cuyo estudio de abogado y su firma defendió al violador condenado por violación, ex senador peronista de Tucumán, Alperovich,
que había violado a su sobrina sistemáticamente, y este señor que estamos viendo ahí, que es el ministro de Justicia de la Nación, lo defendió y perdió, obviamente, porque fue condenado. Ahora pretenda levantar los programas que le cuidan la vida a las mujeres. Me parece una gran hipocresía. Y aparte, digo, no es el único caso. ¿Se acuerdan cuando leyó el discurso que le habían puesto textual y se empieza a arrepentir en el medio cuando dice que está diciendo una barbaridad? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Es que yo digo, para decirme tu edad sin decirme tu edad, Cuño Libarona lo conocemos ahora, muchos chicos lo están conociendo ahora, pero antes ese señor fue parte del esquema menemista, y en su momento, recordemos, su exmujer, o sea, su expareja, Lourdes Di Natalia, aparece muerta en el medio de una denuncia que había llevado adelante en contra de Emir Yoma, que era el cuñado de Carlos Menem, el presidente Cuando de ese era momento. Toda gente con muchísimo poder. Exacto. En otro momento de la historia argentina. Exacto. Sí, aparte, digo, pensemos lo siguiente, esos programas ya estaban desmantelados, con lo cual lo más preocupante de todo, me parece, es creer que anunciar a 2 días de las elecciones tiene un tinte que esos electorero. programas se cierran, es pensar que a la ciudadanía de Argentina no le importa cuidar, por ejemplo, a los niños cuyas Sí, pero madres es que no le fueron importa, víctimas de porque femicidio. votaron eso. Disculpe, te lo discuto, pero en el próximo bloque. ¿Te parece bien? Dale.
Continuamos aquí en Soy Casta tratando de charlar de los temas que nos preocupan y nos interesan de la actualidad. Empezaron a circular notas respecto de la situación de los investigadores del CONICET específicamente. Así que vamos a hablar con Dante Avaro, él es investigador del CONICET, licenciado en Economía y doctor en Filosofía. Buenas tardes, tardes todavía. Dante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer. Yo te voy a hacer una pregunta general y después, si querés, entramos en detalle, pero básicamente la información que se empieza a dar a conocer es que vuelve a haber algo que en nuestro país en su momento se llamó fuga de cerebros, ¿no? Donde se deja de invertir en ciencia, donde los salarios empiezan a ser realmente poco competitivos respecto de un profesional que puede ir a trabajar a cualquier otro lugar del mundo, y sostener investigaciones que ya estaban en curso también es muy difícil. ¿Estamos entrando en ese momento que ya vivió nuestro país? Bueno, yo no podría decírtelo con certeza acerca de los números que pueden estar sucediendo en este momento, digamos, en el sentido de cuál es el flujo real de gente joven que se está yendo del país formada, digamos, con doctorado en la mano. Sí. Y tampoco no sé exactamente personas que ya están en la mediana carrera o algo por el estilo, si se están yendo o no. Ese es un dato que yo desconozco y probablemente es un dato difícil de saber para un ciudadano de a pie. Ahora, es cierto lo que tú dices, que hay un problema de salarios, por un lado, y hay un problema de financiamiento de la infraestructura. Claro. Eso queda claro, y queda claro para todo el mundo, en el sentido de que este año y medio, previo a los años anteriores del deterioro salarial, implican un desincentivo para que la gente joven ingrese a la carrera científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es correcto y estamos transitando hacia ese lugar. ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, nadie lo sabe, digamos, si el gobierno irá a cambiar. Puede ser que se sume, medida, además, irá a tener una visión acerca de la ciencia y la tecnología, o no. Te hago la última pregunta por mi parte. Acá las chicas también te quieren consultar. Digo, también puede ser que, como desincentivo, digo, además de un salario que no acompaña la cantidad de horas invertidas, ¿no? La cantidad de años de estudio que tiene un investigador y un científico, se le sume ahora además una connotación social negativa, ¿no? Se habló de los científicos como esos empleados del Estado que estudian si Batman usa calzones, y, ¿no? Como un empleado público molesto que no aporta nada al país. Déjame separar, es muy buena observación la tuya, déjame separarla en dos contextos. Sí. Habría un contexto local, puramente doméstico, en donde muchos científicos o científicas pueden sentirse heridos en su susceptibilidad, pueden sentirse ignorados o maltratados por el gobierno en función de un esquema ideológico que tiene el gobierno. Eso va por un carril. Pero si uno levanta la vista y ve más el contexto internacional, hay gobiernos que son progresistas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y sin embargo, están desfinanciando el sistema científico. El ejemplo latinoamericano por excelencia es México. Ajá. México venía invirtiendo a tasas crecientes en el sistema científico-tecnológico, y desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó a desfinanciar el sistema científico. Empezó con recorte de becas, recorte presupuestal al sistema universitario, una transformación del CONACYT, que es, digamos, el CONICET de ellos. Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que hay un contexto internacional en donde se están reevaluando, se están repensando los líderes o quien toma decisiones, pensémoslo de esa manera, están un poco confundidos y no saben por dónde ir, y saben o advierten que hay unos cambios profundos que no están entendiendo. Yo creo que en Argentina se solapan las dos cosas. Sí. Hay una predisposición del gobierno ideológicamente a pensar que los científicos no hacen nada, y al mismo tiempo hay un contexto internacional de gran confusión.
Sí, para sí, decirlo de una manera desde ya. Bueno, políticamente correcta. sí, sobre todo hay una especie de plan, pero que viene de Estados Unidos, pero que no se cumple exactamente como lo hace Estados Unidos en su país, que sí protege su ciencia. Digo, hoy se publicaba una nota publicada Nora Bar, un adelanto científico muy interesante, muy esperanzador para aquellas personas con enfermedades genéticas, una modificación, una cura medida, bueno, no importa entrar en detalles, donde la mayor parte de la investigación la había financiado el Estado, ¿no es cierto? Que creo que esto es lo que no se ve, que es lo que pasa después. Acá mis compañeros te quieren hacer preguntas. ¿Qué tal? Micaela Camián. Hoy en una nota también de Nora Bar se conoció que en el CONICET se perdieron 1.513 puestos de trabajo en los últimos meses, en el INTI casi 800, en el INTA casi 500. ¿Cómo se está viviendo todo eso desde dentro del CONICET? Bueno, evidentemente el CONICET es una institución enorme, claro, y yo estoy muy lejos de las oficinas centrales. Entonces, es muy probable que esos números, tanto del INTA como del INTI, como del CONICET o de otros organismos desconcentrados, descentralizados y autónomos, los pongo todos en un mismo paquete, obedezcan a cancelaciones de contratos. No necesariamente de planta permanente, a menos que haya retiros jubilatorios anticipados o programas para retiros jubilatorios anticipados. Déjame explayarte en algo del CONICET en particular. El CONICET tiene varios frentes que resolver independientemente del gobierno de turno, ¿no? El sistema del salario bruto, el salario como tal, la constitución del salario por el cual te vas a jubilar, es un grave problema para el CONICET. Y esto viene desde hace muchísimo tiempo y es algo difícil de resolver. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que a medida que aumenta la cantidad de ingresantes en el CONICET, esto genera una especie de bola gigantesca que en vez de solucionarse con el paso del tiempo se va agigantando. Entonces, lo que quiero transmitir acá es que hay problemas coyunturales que el gobierno ignora o destrata, por decirlo de una manera, coloca bajo la alfombra, y hay problemas de índole estructural que son de largo plazo, que muchos gobiernos no han resuelto. Claro, desde ya. Y es más, te diría, con el paso del tiempo que lo han agigantado el problema. Dante, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Que tengan una bonita tarde y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Dante Avaro, investigador del CONICET. Vamos a seguir hablando de la situación de la ciencia en nuestro país. Yo creo además que las ciencias sociales sufrieron un embate más duro, si se quiere, ideológicamente, pero el recorte financiero fue parejo para todas, porque uno podría creer que el gobierno piensa que la ciencia social no es una ciencia que le aporte al país, pero sí, por ejemplo, las ciencias duras, todo lo que tenga que ver con desarrollo tecnológico, de nuevas energías, de otro tipo de cuestiones, y tampoco es que ese sector esté bien o se haya priorizado. No, porque si vos tenés un proyecto de país cuyo objetivo es desindustrializar, cuyo objetivo es decir, bueno, acá no se produce más ni ciencia ni tecnología, y ni siquiera... Está bien, pero sí energía, por ejemplo. Si nosotros queremos exportar energía, ¿por qué financiarías las investigaciones relacionadas con energía? Porque compran llave en mano las empresas que vienen. Está bien, pero lo que te digo es una locura pensar inclusive la estructura del conocimiento como una estructura homogénea a ser erradicada. No han puesto ni siquiera la lupa en eso. Digo, es el mismo sistema para cada uno de los sectores. Porque son erradicar todas las políticas sin mirar cuáles inclusive te pueden beneficiar a vos como gobierno. Es que los modelos neoliberales son cortoplacistas por definición, no tienen un proyecto a mediano o largo plazo, porque es un proyecto más de extractivista, que es tipo, saquemos la cantidad de tierras raras y litio y minerales lo más rápido posible sin que eso genere desarrollo en el lugar. Eso son políticas de enclave, son economías de enclave, y además porque juegan a la timba, entonces es la guita en el momento y después, si te he visto ni me acuerdo, que estalle el país. Exacto. A rolear, pero a generar intereses. Exacto, pero esta aversión que recién mencionaba el entrevistado a la ciencia no es algo de acá de Argentina nomás, también en Estados Unidos sobre todo, pero no sé, en Europa también hay muchos movimientos. Te queremos escuchar, antivacunas, anticiencia. Sí, efectivamente creo que es parte de un fenómeno global, tiene un poco que ver con cierta retórica ideológica de un movimiento que se lo conoce un poco como la internacional conservadora reaccionaria,
que se ancla un poco en esta batalla cultural. Y la parte del CONICET es interesante porque ustedes bien dijeron que hay como un ataque permanente a todo lo que son las ciencias blandas o a las formadoras de conocimiento, ¿no? Hablamos recién con un filósofo, pero también las ciencias sociales e incluso el cine, ¿no? Que es otra forma de poder blando que tienen los estados para transmitir sus intereses. Entonces, y también me parece interesante lo que dijeron, chicas, respecto a el desfinanciamiento de todo lo que es la industria de, en este caso, la energía. Argentina, por ejemplo, es pionera en todo lo que es la exportación de material nuclear, ¿no? Para energía limpia, ¿no? No, estamos hablando del uso pacífico de la energía nuclear. O mismo el polo industrial que se iba a desarrollar en Ushuaia, ¿no? Sí. Que iba a tener colaboración con el Estado Nacional. Estamos hablando de son políticas de largo plazo. Bueno, pero hay intereses que hay otros estados que sí tienen interés en hacer políticas de largo plazo en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y no es el argentino. Claro. Totalmente. Y de hecho, está bueno hablar de esto porque la política de defensa quizás no se habla tanto, lamentablemente hay tanta vorágine de la cotidianidad que uno no lo piensa tanto. Y esto que decís se mete definitivamente en todo lo que es la financiación de lo que son proyectos estratégicos para la Argentina, ¿no? En Ushuaia, el Polo Antártico, por ejemplo, el FONDEF, que era un fondo especial destinado para la defensa, no se sabe qué pasó. Invitamos a referentes del gobierno que nos cuenten, porque no se sabe qué pasó con esa partida presupuestaria. Y después podemos hablar de un montón de cosas, pero si se desfinancia la ciencia, todo lo que tiene que ver con la industria nacional, es otro modelo de país. Sí, bueno, a mí lo que me preocupa, más allá de la carrera individual, que realmente un científico, una científica pueda sentirse frustrada, interrumpida y que busca otros lugares donde poder seguir desarrollando, eso después es un agujero en nuestro entramado productivo y en nuestra... Sí, y a largo plazo. Mirá, pero nosotros, y con la mía, porque yo aporté con mis impuestos a la formación. Eso te iba a decir, vos como Estado, como nación, como ciudadanía, aportaste para la formación de un profesional que claramente invirtió su parte, ¿no? Sus años de estudio, su capacidad, pero el Estado le brindó recursos durante muchísimos años, lo apoya en su carrera, digo, por eso en su momento existía la política de repatriación. Claro. Vos invertiste en la formación de ese recurso humano para que efectivamente desarrolle investigaciones que puedan volver al país para desarrollos que realmente puedan ser significativos en términos económicos, en términos sanitarios, en términos sociales, ¿no? Incluso porque puede hacer menos déficit fiscal. Pero digo, no todo se mide como mercancía monetizable. Yo no lo pondría solo en esos términos, ¿no? Digo, una vacuna, más allá de si la puedes vender, exportar o no, tener la patente, además es una herramienta que te permite sanear la salud de tu país. Es un bien social. Claro, digo, pero el Estado invierte en ese recurso humano. Se ve en el Garrahan ahora, ¿no? ¿Vieron el spot de... no fue un spot, en carajo, en el stream de uno de los voceros digitales del gobierno, ¿no? El Gordo Dan. Hablaron de que vendieron un sketch de Milei o una obra de teatro. Sí, quieren hacer una obra de teatro. Milei quería hacer una obra de teatro en la cual él era el capitalismo y era un juicio al capitalismo. Él era el capitalismo que se defendía, iba a poner fiscales que atacaban al capitalismo y además iba a poner rubias voluptuosas disfrazadas de la Estatua de la Libertad. Y él quería hacer esta obra de teatro a beneficio del Garrahan. Claro, porque es un civil más. Porque es muy amoroso. Pero y es muy bizarro, porque no es mejor destinar el presupuesto necesario para mantener al Garrahan, ¿no? Que es pionero en salieron América a Latina. responderle los trabajadores y trabajadoras de la salud del Garrahan para quejarse de esto que había, esta utilización tan populista de derecha. Sí, claro, pero hay un aparte populismo de es derecha. burlarse de todo, es desprestigiar la ciencia, desprestigiar el cine nacional. Digo, lo que nos está pasando con lo del Eternauta es una muestra más de lo que podemos generar con recursos humanos argentinos, pero es la batalla, lo que estamos diciendo todo el tiempo, la batalla cultural. Y en la nota de Nora Bar, volviendo un poquito al tema de la ciencia, ella entrevistó a muchísimos científicos y científicas que están emprendiendo la retirada. O sea, hay un punto donde como cortan los programas, no reciben los presupuestos de investigación, se quedan sentados y sentadas en un escritorio detrás de una computadora, que también eso genera, digamos, un estado de humillación frente al propio trabajo, y de a poco van generando esto. Hay mucha gente que está nuevamente pensando en partir porque acá no tiene posibilidades. Vamos a ir a una tanda y seguimos conversando.
Continuamos aquí en Soy Casta, las señoritas, nos dice nuestro director. Señoritas, por favor, venimos al aire, dice. Nos encanta que nos digan señoritas. Nos gusta. Sí, no, sí. señora. Bueno, depende del momento de la vida. Me hicieron acordar a la publicidad de esa señora. Sí. Señora, sí. Ay, Arjona, todo. No, por favor. No entremos en ese tema. Entre que llueve, Arjona, no. Después les quiero hablar de una tendencia en Twitter de esta tarde, pero vamos a hablar de un caso serio y después lo voy a hablar al final y voy a hacer cortito porque si nosotros arrancamos ese tema yo sé que no termina nunca más, pero por eso lo voy a dejar para Ay, para ¿qué después. será, Carmela? Vialidad, caso Vialidad, Cristina, efectivamente, presentaron un recurso, el fiscal quiere que le den el doble de la pena, ¿es así? El doble. Estamos hablando del Procurador Nacional, Eduardo Casal, porque resulta que la Corte Suprema le dijo, che, vos, Casal, ¿te parece, vos que sos el Procurador Nacional, ¿te parece bien 6 años o mejor, qué hacemos? A ver, ¿a vos qué te parece? Y Casal agarró y dijo, no, ¿sabés qué? Mejor vamos por 12, le duplicamos la condena. Para mí, yo te lo aconsejo, yo que soy procurador, vos Corte, después definirás a ver si efectivamente ratificás los 6 o si te vas por los 12, pero la Corte necesitaba que alguien lo dijera, claro. Y consiguió a su amigo el Procurador de la Nación. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner está condenada en segunda instancia, o sea, no es el primer tribunal, sino ya en segunda instancia, por defraudación de la administración pública por la llamada obra Vialidad, que fue que aduce, o por lo menos recordemos que lo que decía el fiscal Diego Luciani, ¿se acuerdan que salía por la tele y hablaba, pero y que tenía como 12 kilos, porque le gusta pesar a la derecha, el peso les interesa, 12 kilos de expediente, diciendo que ella había sido la única responsable de haber desviado una obra pública de una ruta provincial en la provincia de Santa Cruz y que en el medio no había nadie que tuviera que ver con eso, ni los 2 jefes de gabinete que tuvo en ese momento Sergio Massa y Alberto Fernández, ni todos los diputados y diputadas, senadores y senadores que aprobaron en el presupuesto esa obra, como tantas otras obras que se presupuestan en el presupuesto nacional, tampoco tienen nada que ver. Solamente Cristina Fernández está condenada por eso. Obviamente lo que la víctima dice, la víctima en este caso es el Estado, y ella es la acusada, ¿no? En otro juicio que se está llevando adelante, ella está del lado del otro lado, está del lado de víctima. ¿Por qué? Porque en este contexto donde Diego Luciani, en ese momento el fiscal, estaba argumentando, se empezó a formar gente en la puerta de la casa de Cristina para ir a criticarla. Después aparecieron los militantes que fueron a defenderla y en ese contexto casi la matan. Entonces, digo, porque el caso de Vialidad está atravesado por el intento de asesinato de Cristina Fernández, ¿no? Entonces ahí está de un lado de víctima y ella dice, bueno, yo soy víctima o presa o muerta. Esa es una de las dos concepciones que tiene. Ahora, también otra de las cosas que le prohíben, que sucede, de las consecuencias de esta causa judicial, es la prohibición de ejercer cargos públicos a nivel nacional. Entonces, ahora ella apela, no hay sentencia firme, pero apela a la Corte y le dice, bueno, Corte Suprema, ¿vos qué vas a hacer con esto? Y la Corte Suprema puede no hacer nada nunca más. Puede ya mismo mañana decir, listo, estás condenada para siempre, entonces nunca más vas a ejercer cargos públicos y además por ahí tenés 12 años de cárcel efectiva. O puede dejarnos en suspenso hasta el final del día. Hasta que lo decida. Claro, no sabemos. Bueno, acá lo que vemos son los hilos de la política metiéndose en la justicia y la justicia manejando los tiempos políticos a su antojo. No sería la primera vez. Yo quiero decir que lo que tiene de paradojal este caso, sobre todo el de Vialidad, es que hay videos de Cunio Libarola, el ministro de Justicia, el que acabamos de decir, que levantó estos planes tan amorosamente por ser ideológicos, diciendo que no había pruebas contra Cristina. Sí, digo, hay declaraciones. Hay declaraciones del ministro en su momento, que no es para nada oficialista ni favorecedor de Cristina de Kirchner, diciendo que le parecía que no había ningún motivo para acusarla en esta causa. ¿Sí, Mica? Me pregunto, nos enteramos de esto de Casal el día de ayer, a la tarde. Sí. Unos días después de la caída de Ficha Limpia. Y unos días antes de las elecciones. Justito Casal manda esa Bueno, decisión. es lo que les decía, ¿no? Digo, estas son las cosas que me parece que también desprestigian a la Corte. Claro. En el sentido de que hay un manejo de los tiempos políticos que es muy obvio.
Sí, bueno, eso, nos queda claro que es un mensaje político y bueno, como no estaba funcionando la cuestión de ficha limpia, vamos por si no el la terreno judicial. No la vamos a poder sacar por acá, la sacaremos por allá, pero de alguna manera tendremos su futuro político en nuestras manos. Bueno, no tienen tiempo para definir esto, con lo cual no sabemos. Puede ser que como se estire en el tiempo, efectivamente Cristina se pueda presentar a todas las elecciones que quiera y esto quede ahí medio dormido durante muchísimos años. Sí, y por otro lado entiendo, a ver Jiménez, si es así, si la Corte Suprema va en la misma línea de Casal, esto le da más tiempo a Cristina para tener, digamos, tiene mayor cantidad de tiempo como para después postularse o no. No, si la Corte falla ya está. No, digo que esto puede generar que dé más tiempo a la presentación del procurador, que hayan duplicado la pena. ¿A eso te referís? Que como que suma un factor nuevo. Claro, ¿no hay alguna posibilidad también de que esto a ella le dé más tiempo de decidir qué hacer? La Corte puede hacer, son los tiempos de la Corte. Los decide, son insondables. No, lo que decía Cristina es los tiempos de la justicia coinciden mucho con el cronograma electoral, ¿no? Dando cuenta de esto que decías vos, Carme, de la forma en que se maneja la justicia en Argentina, y no solo en Argentina, sino también en el resto del continente. Digo, Lula da Silva estuvo preso por el entonces juez Moro, que terminó siendo después ministro de Justicia de Bolsonaro, o sea, no la caretearon ni un segundo. ¿Sabes qué pensaba? Sí, pero sí la caretearon. Yo recuerdo cuando fue el juicio a Lula, que además mundialmente se jactaba la justicia brasilera de haber metido preso a un expresidente, una persona muy popular, por un hecho de corrupción mínimo, pero como que ellos no dejaban pasar nada. Estamos hablando, como si yo te digo, al monto de un monoambiente Mar de Ajó. Digo, este era el nivel de quilombo que tenía Lula en ese momento, ¿no? Y decías, bueno, pero ¿con qué prolijidad? Y Moro se presentaba como un juez probo y fue realmente sostenido como un juez con una trayectoria intachable durante muchísimo tiempo. Hasta que en el gobierno de Bolsonaro se convierte en funcionario. Y ahí es de alguna manera donde además queda a la vista cuál había sido la maniobra política. Pero hasta ese momento no estaba de claro frente a la sociedad cuál era el accionar de este juez. Yo creo que nosotros tenemos, si querés, y te lo pongo entre infinitas comillas, mucha más suerte, porque efectivamente nosotros ya sabemos cuál es nuestra corte y cómo se maneja. Pero en Brasil no lo sabían, no estaba tan claro. Bueno, es que me parece que aprovechan de eso, de las figuras con cierto prestigio para poder llevar adelante algo que en Argentina, en Brasil y también en Ecuador, digo, Rafael Correa no puede volver a pisar su país por la persecución judicial que tiene. Y puntualmente, también Evo Morales, son todos líderes populares o por lo menos representantes de los sectores populares que son atacados por el sistema judicial. Le pusieron esta palabrita fea de lawfare, que en inglés, que no se entiende, pero muy ¿qué es difícil, eso? Claro, uno no entiende de qué hablan. La quiero escuchar a Cecilia, que está ahí cabeceando. No, porque las estoy escuchando y estamos hablando de primera y segunda instancia, como decías, respecto a la condena a la expresidenta. En el caso de Brasil, tuvimos un rol central que fue el juez Alexandre de Moraes, que es un juez del Tribunal Supremo Federal, que fue el que finalmente tuvo la última palabra respecto a la excarcelación de Lula da Silva, que es correcta la lectura, me parece, respecto a que fue víctima de una persecución judicial, porque de hecho él termina saliendo en libertad y puede presentarse a las elecciones que luego le gana a Jair Bolsonaro, que impide su reelección, porque efectivamente la Corte Suprema anula la sentencia. Es verdad, la Corte allá tuvo un rol muy importante, diferente del de la Corte que tiene acá. Exacto, hay que ver qué pasa, porque la Corte Suprema Argentina está bajo escrutinio público. Lo vimos con lo que fue todo el escándalo respecto al nombramiento del hijo de García Mancilla y los chanchullos que hubo sobre eso. Yo no creo que... No creo que no veo un esfuerzo de la Corte por prestigiarse. No veo un esfuerzo de la justicia por prestigiarse. Qué fina que sos. No, sería fabuloso que lo hicieran. Queremos creer que las instituciones funcionan así como en Estados Unidos también está pasando ahora, que frenan ciertos casos de deportaciones masivas, así en función de lo que está tironeando el Ejecutivo bajo el gobierno de Donald Trump. Yo quiero creer que se van a querer
desprestigiar. Estos tres varones que están ahí atornillados. Por favor, porque estamos hablando en el caso de la expresidenta. Ustedes mencionaron, o sea, lo del fiscal Luciani en un montón de casos fue vergonzoso en todo lo que fue el juicio. Y hay un tema central que creo que es que puedan probar que ella era la jefa de una asociación ilícita, que ahí es donde tienen el problema. Eso es lo que dijo ella Cunio, como la jefa, claro, de un grupo delictivo dando órdenes cuando había todo un entramado. Nadie niega o afirma que puede haber habido no hechos de corrupción, pero en el medio hay un organigrama. ¿Cómo podés? Porque si no hay pruebas, a ver, yo no soy abogada, pero el derecho es claro, si no hay pruebas, no puede. Y además una cosa que también pasó, que el otro día se lo recriminaban a Vidal, que es, bueno, los jueces que participaron de todo este proceso son los que iban a la casa de Macri a jugar al fulbito, que son del club Liverpool, y después el juez se pone el mate. Vidal lo aclaró muy bien, dijo, porque no era en la quinta, es en la cancha que está en la quinta. Claro, no es lo mismo. Tenés que ir a la quinta para mirar bien dónde está. Es un problema. El terrenito baldío de al lado. Pensaba en esto de la justicia interviniendo y diciendo vos podés presentarte como candidato y vos no. Esto no ocurre solamente en los países que mencionaste, Jimé, sino también en Francia. Lo vimos ahora con Marine Le Pen, que también... No, pero ahí Marine Le Pen sí está a las manos. Sí, bueno, pero lo que me refiero a que porque la Marine Le Pen dijo no, Marine Le Pen dijo no, lo mío es Lofer. No, señora, lo suyo no es otra cosa. O sea, la justicia también tiene sus... a veces actúa bien. No es que porque sos dirigente político podés decir, ay, me están haciendo lofer. No te están haciendo lofer. O sea, te están haciendo lofer si no tenés cómo justificar una causa judicial y si efectivamente perteneces a los representantes de los sectores populares. Si sos un representante de la derecha... no te están haciendo lofer, es otra cosa. Vos sos claro, no, me refiero a esto de que la justicia en algunos casos interviene y dice, bueno, ¿no viste el grupo que era candidato, ¿no? Y cuando no se puede solucionar también desde el punto de vista de la política. Sí. Bueno, de eso se discutió cuando se discutía ficha limpia, ¿no? Si efectivamente la gente quiere votar a alguien que tenga alguna condena, está en su derecho o no de votarla, pese a que esté Trump condenada. Asumió condenado por haber tratado de frenar un acto de asunción de transmisión de mando, o sea, más grave que eso, y sin embargo ahora es presidente y como está del lado del poder no pasa nada. Es un excelente ejemplo, perdón, como a colación, porque es como dice el presidente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si a Trump la ley no le impedía, o sea, la Constitución de Estados Unidos no le impedía ser presidente, ahora después la parte inmoral pasa por otro camino. Bueno, es otro rubro, otra góndola. ¿Sabes qué pensaba? Voy a hacer un paréntesis muy chico, no va a entrar el tema con el que yo quería decir. Las chicas lo vamos a dejar para la semana que viene. Está muy, muy de moda y muy a tope en redes sociales el tema de la baja de la natalidad, chicas. Ay, por favor, hablemos de eso. ¿Por qué se resisten las mujeres a tener hijos? ¿Por qué será que se resisten mujeres malas que no quieren ser madres? Vamos ¿Y los a hablar papás? De eso. No, bueno, pero sobre todo las mujeres. ¿Qué nos querés decir? Siempre se les echa la culpa a las mujeres. Pero si la semillita la pone el varón. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. No, pero hablando de chismes y hablando de la justicia, fue un escándalo lo que pasó en el juicio Maradona, que había 2 personas filmando, que parece que eran enviadas de la jueza, que la jueza con el cuento de que estaba haciendo un documental, iba a vender las imágenes, iba a hacer un libro, no sé qué. Digo, es tan una locura que esto pase en un juicio tan visto, tan cubierto por todos los medios, ¿entendés? Que digo, no solo pasa en la Corte Suprema. Y estas cosas, por más chiquitas que sean, deberían tener una mirada de parte corporativa, de parte de toda la casta judicial, para nivelar para arriba, ¿no? Un esfuercito se les pide, no es mucho. Bueno, la semana que viene hablamos de tener hijos o no tener hijos. Y por qué las mujeres malas no quieren seguir procreando en nuestro país. Nos vamos a extinguir todos, decían las noticias. Hay mucha gente preocupada en redes sociales. ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros y no a los chabones? Porque son los nuevos incel. Vieron que hay todo un movimiento joven de centennials de mujeres que quieren ser amas de casa. Lo vamos a charlar. Yo sabía que le iban a picar. Lo dejaste muy para el final. Fáciles, son fáciles. Temazo, igual. Gracias. Sí, muchas gracias, chicas. Nos encontramos el lunes. Le voy a dar la bienvenida a Juan Di Natale. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Te quiero decir que, bueno, me quedé con las ganas de ese debate que estaban por abrir, pero estuve pensando en vos, porque ya tengo el mote libertario que te pueden llegar a poner. Espero que no te ofenda. A ver, decime. Estoy preparada. Mira, me agarro fuerte. Camelo Bárbaro. ¡Ah!
¿sabes qué? Yo pensé uno más fuerte. A ver. Es tibio el tuyo. No, pero es que, viste, porque no decís la verdad. Miente, Camelo Bárbaro. Hace un Camelo Bárbaro. Sí. A mí se me había ocurrido Carmeladri. También. Viste que hay como una cosa con el sobre, con el ladri, ¿no? Sí, claro, sí. Puede ser. Bueno, ¿va? ya tenemos dos, así Dale. que, Gordodán, elegí el que quieras. Tenemos para hacer dulce, Juan. ¿Qué Claro que tenemos sí. para hoy? Estamos en veda. Estamos en veda. De todos modos, no sé si vamos a llegar a hacerlo, pero tenemos una encuesta muy divertida para jugar aquí en la mesa con los camaradas sobre qué sabemos los porteños sobre la elección que tenemos el domingo. Ay, me encanta. Sin meternos en cuestiones que no pueden Sí. tocarse porque estamos en veda, podemos hablar sobre eso, qué creemos que se vota, qué pasa si no vamos a votar. Sí. Bueno, todas esas ¿Dónde cuestiones. queda Ramos Mejía? Bueno, esa no la preguntaron, menos mal porque Anotala. hay gente que no la puede superar. Tenemos eso, vamos a estar hablando porque, viste, de alguna manera el papado Sí. es nuestro ahora, no está más Francisco entre nosotros, bueno, nos mira desde arriba, pero los argentinos sentimos que ahora tenemos autoridad para hablar del papado, así que Por supuesto. hay cosas para decir sobre León 14, pues ya está tomando algunas medidas que no nos gustan tanto, ¿eh? Somos especiales, es que nunca va a ser como un argentino, Por te das eso. cuenta, imagínate. Por eso, así que bueno, vamos a volver a ser papólogos por una noche y tenemos algunos asuntos. Vamos a hablar de la historia de un empresario estadounidense que fugó mucha plata de la Argentina, pero al mismo tiempo es un héroe. Y está diciéndole eso a los Estados Unidos, a la justicia estadounidense. Va a ser nuestro primer tema. Es una historia que tenemos que contar, pero vas a ver que te va a gustar. Me interesa el héroe fugador. Exacto. ¿Como quién? ¿Quién dice que son unos héroes los jugadores? Como dice el presidente. Muy bien. Son héroes. No quiero spoilear más. Ay, dale, bueno. Me quedo mirando entonces. Abrazo, buenas noches. Gracias, Carmela. Buenas noches, buen fin de semana.